Cuando un ordenador te dice que está generando números aleatorios, te está mintiendo a la cara. Te lo digo así sin anestesia, los ordenadores normales no pueden generar verdadera aleatoriedad. Es una limitación básica de cómo funcionan. Si una máquina está programada para ser predecible, ¿cómo narices va a crear algo impredecible? Es simple y llanamente imposible. Y esto no es una teoría o una opinión, es un hecho matemático que no tiene vuelta de hoja. Por eso lo que acaba de pasar es tan importante. Un equipo de investigadores ha conseguido generar 71.313 bits aleatorios certificados matemáticamente. Lo han hecho con un procesador cuántico de 56 qubits. Y ojo, que cuando digo certificados me refiero a que tienen pruebas matemáticas de que son números de verdad impredecibles. No son promesas ni otro anuncio de esos de supremacía cuántica que luego se queda en nada. Es la primera vez que la computación cuántica resuelve un problema real con clara ventaja sobre cualquier otro método tradicional. En este vídeo vamos a desmontar la gran mentira de la aleatoriedad de los ordenadores y veremos por qué todos esos algoritmos que llaman aleatorios siguen patrones que se pueden predecir. También cómo este nuevo protocolo cuántico lo cambia absolutamente todo y por qué esto afecta directamente a tus claves de seguridad, a tus juegos online y hasta la protección de tus datos. Porque, por si no lo sabes, la aleatoriedad no es un tema para frikis, es un recurso clave en el mundo digital. Y ahora, por primera vez, tenemos una fuente realmente inagotable. Para entender por qué esto es tan importante tenemos que empezar por algo que es muy básico, y es que la aleatoriedad es crucial en el mundo digital. La usamos para generar claves de seguridad o para simular, por ejemplo, procesos físicos, incluso para garantizar que los juegos online sean justos. Es uno de esos combustibles de los muchos sistemas digitales que utilizamos a diario. Pero aquí viene la paradoja que hace que este tema sea tan interesante. Los ordenadores normales son máquinas totalmente predecibles. Están diseñados específicamente para que si les das una misma entrada, siempre te den exactamente la misma salida. Si no fuese así, no serían fiables en absoluto. ¿Cómo le pides entonces a una máquina así que genere algo impredecible? Es como pedirle a un reloj que sea impuntual a propósito, va en contra de su naturaleza. Durante décadas la solución han sido los llamados generadores de números pseudoaleatorios. ¿Cómo funcionan más o menos estos cacharros? Bueno, pues cogen un valor inicial al que llaman semilla, que te sonará de cosas como Minecraft, y le aplican fórmulas matemáticas para producir una secuencia que parece aleatoria. El Mersenne Twister, por ejemplo, es uno de los más usados y maneja un montón de valores internos produciendo secuencias que parecen aleatorias. Pero, y este es un pero gigantesco, si conoces la semilla inicial puedes predecir toda la secuencia. No hay aleatoriedad real, sino un truco matemático que está muy desarrollado. La verdad es que siempre hemos intentado mejorar esto, digamos que con ciertos trucos que seguramente habrás escuchado. Por ejemplo, algunos sistemas utilizan el ruido atmosférico para intentar generar cierto nivel de aleatoriedad. Por ejemplo, también se ha utilizado el propio ruido térmico del chip que estás utilizando. Y ha habido incluso alguna empresa que ha llegado a utilizar un disco giratorio con un motor de los años 40. Incluso seguramente habréis escuchado que hay cámaras apuntando a lámparas de lava para poder producirlos. Pero ninguna de estas soluciones es perfecta y desde luego no son comprobables al 100% y mucho menos escalable para lo que necesitamos a día de hoy. Y aquí es donde hoy entra la física cuántica. Al nivel más básico de la realidad, la física cuántica nos dice que hay cosas que son genuinamente aleatorias. No es que no podamos predecirlas porque nos falte algo de información, es que la propia naturaleza no decide el resultado hasta que lo mide. Cuando medimos un objeto cuántico, el resultado es puramente impredecible. La aleatoriedad cuántica no es un truco, es algo fundamental en el universo. Vale, vamos al meollo del asunto. ¿Qué han conseguido exactamente estos investigadores? Bueno, han puesto en práctica un protocolo desarrollado por Scott Aronson en 2018 que hace algo que parece absoluta magia. Genera aleatoriedad con garantías matemáticas. Y ojo, esto es revolucionario porque no tienes que fiarte ciegamente de la máquina cuántica. El protocolo mismo verifica y certifica que los números son verdaderamente aleatorios. Funciona con un sistema que es bastante ingenioso de desafío y verificación. Un ordenador normal genera circuitos cuánticos aleatorios como si fuesen una especie de pruebas. Estos circuitos están diseñados para ser imposibles de calcular de una forma medianamente eficiente en los ordenadores normales. Es como pedirle a una calculadora que resuelva un problema que tardaría siglos. El procesador cuántico, en cambio, es capaz de resolverlo en segundos. Lo brillante viene después. El sistema analiza los resultados y puede probar matemáticamente que contienen verdadera aleatoriedad. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues si un ordenador normal no puede simular estos circuitos, algo que ya sabemos por la teoría, y el ordenador cuántico produce resultados
resultados rápidamente, entonces esos resultados tienen que contener aleatoriedad genuina. Es una prueba por contradicción, o se ha generado verdadera aleatoriedad o se ha resuelto un problema que era imposible. Para el experimento utilizaron un procesador cuántico bastante especial, el H21 de Quantinum. No es cualquier tipo de procesador cuántico, utiliza una tecnología de iones atrapados con 56 qubits y tiene unas características que lo hacen perfecto para este trabajo. Por un lado, los errores son bajísimos, hablamos de menos del 0,1%, y además la capacidad de que cualquier qubit interactúe con cualquier otro. Esto último es como si en una reunión de 56 personas cualquiera pudiese hablar directamente con cualquier otra sin intermediarios. Y aquí viene lo que parece más interesante. Este sistema consigue algo teóricamente imposible para cualquier ordenador normal. Puede generar más aleatoriedad certificada de la que usa inicialmente para poder crear los circuitos. Es como una máquina que produce más energía de la que consume. De alguna forma es como que violase lo que sería el equivalente informático a las leyes de la conservación de la energía, pero en este caso para sistemas cuánticos y solo para información. Para que te hagas una idea de la ventaja que esto supone, durante las pruebas generaron miles de circuitos de diferentes complejidades. El procesador cuántico los resolvió en cuestión de minutos, mientras que los mejores superordenadores actuales habrían necesitado años para simular lo mismo. No estamos hablando de ser un poquito más rápidos, sino de una ventaja que es simplemente abismal. El resultado final fueron 71.313 bits de entropía certificada, y no son simplemente números que parecen aleatorios, son bits con un certificado matemático de autenticidad. Imagina que cada número viene con un notario que garantiza que este número es imposible de predecir, y lo mejor es que esta garantía se mantiene incluso si desconfías del hardware que lo ha generado. ¿Por qué esto es tan revolucionario frente a lo que ya teníamos? Bueno, primero porque utiliza fenómenos cuánticos fundamentalmente impredecibles según la física. Segundo, viene con pruebas matemáticas muy rigurosas y no simplemente con promesas. Y tercero, crea una nueva entropía genuina, no solo estira la cantidad limitada como lo hacen los métodos tradicionales. Como ya han dicho algunos expertos, la aleatoriedad en criptografía es como el aire que respiramos, no puedes hacer nada sin ella. Y acabamos de descubrir una fuente prácticamente infinita de aire puro. Y esto, amigo mío, no es un experimento teórico sin aplicaciones reales. Quantinum ya vende generadores comerciales basados en esta tecnología. Su producto Quantum Origin acaba de recibir la validación oficial del NIST, el organismo de estándares técnicos de Estados Unidos. Esto significa que la tecnología ya está lista para usarse en sistemas de seguridad del mundo real. Es el primer uso práctico y certificado comercial de la ventaja cuántica. Lo que parece más prometedor de todo esto es que estas técnicas funcionan con los ordenadores cuánticos que ya tenemos hoy. No necesitamos esperar a ordenadores cuánticos perfectos que podrían tardar años en llegar. El H21 de Quantinum, como ya hemos comentado, tiene 56 qubits que está dentro de lo que ya existe comercialmente. Esto significa que podemos empezar a usar estas capacidades ahora mismo y no en un futuro hipotético. Mirando al futuro cercano, creo que veremos cómo estos generadores de aleatoriedad certificada se integran poquito a poco en sistemas de seguridad que ya son existentes. Probablemente seguiremos un modelo más o menos mixto donde la aleatoriedad cuántica certificada añade una capa extra de seguridad a las aplicaciones que son más críticas. Imagina, por ejemplo, bancos utilizando esta tecnología para sus sistemas de pagos o agencias gubernamentales protegiéndolas para los sistemas de defensa. Y las aplicaciones prácticas van mucho más allá de la criptografía. En finanzas pueden garantizar la limpieza en sistemas de comercio automático y mejorar mucho los sistemas de consenso del blockchain, sobre todo para protocolos de prueba de participación. En temas, por ejemplo, de privacidad de datos, permiten añadir ruido verdaderamente aleatorio para proteger la información personal sin estropear los análisis. Y en simulaciones por ordenador, que se usan prácticamente para todo, desde predecir el clima hasta, por ejemplo, para probar medicamentos, pueden mejorar muchísimo la precisión de los resultados. Incluso me atrevería a decir que esto mejoraría los sistemas de difusión para generar imágenes con inteligencia artificial. De todas las que he leído, una de las aplicaciones que me parecen más fascinantes son los protocolos para verificar la posición geográfica. Imagina que quieres probar que estás físicamente en un lugar concreto sin posibilidad de engaño. Con aleatoriedad certificada podemos crear protocolos donde el tiempo que tardas en responder a un desafío aleatorio verifica tu ubicación con garantías matemáticas. Esto podría básicamente cambiar todo, desde la autentificación de sistemas financieros hasta, por ejemplo, el control de fronteras, y todo gracias a tener una fuente de aleatoriedad en la que podemos confiar plenamente.
Este avance de la aleatoriedad certificada mediante computación cuántica marca, por lo menos en mi opinión, un verdadero punto de inflexión. Durante muchos años nos han vendido promesas sobre lo que podría hacer la computación cuántica, desde romper la criptografía actual hasta, por ejemplo, encontrar rutas óptimas o crear nuevos medicamentos. Pero la mayoría de esas aplicaciones siguen siendo teóricas o limitadas a demostraciones de laboratorio, como ya hemos visto en otros vídeos. Lo que hace especial a la aleatoriedad certificada es que es útil ahora mismo, con la tecnología que ya tenemos para resolver un problema que es absolutamente real. Y me parece casi poético que la primera aplicación práctica realmente útil de esta computación cuántica sea generar aleatoriedad. Es como si necesitáramos la tecnología más avanzada para acceder a algo que la naturaleza hace prácticamente sin esfuerzo, que es ser impredecible. En un mundo digital donde todo está programado y calculado, hemos tenido que recurrir a las leyes más básicas de la física para recuperar esa capacidad de sorprendernos. Y no puedo evitar preguntarme qué dice esto sobre nuestra relación con la tecnología. Este avance también nos recuerda por qué la investigación básica importa. El protocolo que han usado empezó como una idea teórica en 2018. Nadie sabía cuánto tardaría en llevarse a la práctica. Y sin embargo, unos años después ya está generando aplicaciones comerciales. Si te ha gustado este vídeo y quieres más contenido sobre avances en computación cuántica, dale a like y suscríbete al canal. ¿Qué aplicación de la aleatoriedad certificada te parece más interesante? Coméntamelo en los comentarios y si quieres apoyar el canal puedes hacerlo a través de nuestro Patreon. Enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.